sea, mi compañera de trabajo, ¿vale? En segundo lugar, ayer se nos había pasado pasárselo a un grupo. Creo que le escribieron, es verdad, por WhatsApp, porque es bastante más operativo, pero si me tengo que ir a firmar un documento, a lo mejor tardamos más. Y se le reenvió, Segunda cosa, hablar por WhatsApp porque en tu horario laboral no puedes atender el teléfono. Y por eso yo te mando un WhatsApp, pero que si ahora a partir de ahora nos tenemos que hablar por papel de oficio, pues por papel de oficio, sin ningún problema. Yo tuve una discusión importante con el personal para que entendieran las circunstancias de los trabajos privados, pero que entiende... señor Cardiel, que nosotros podemos empatizar, pero que hacemos una excepción de manera positiva con usted, y esa es la situación. O sea, de verdad. Bueno, ya está. Seguimos con la cuenta general. Señora González, tiene la palabra. Bien, gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Un pequeño inciso, me parece antidiluviano este debate, porque es que estamos en la era digital. Entonces, realmente es que no deberíamos de tener, ya lo hemos pedido un montón de veces, que no deberíamos de tener estos problemas nadie, ni el que está trabajando en la privada, ni el que está aquí todos los días. Es que es mucho más fácil trabajarlo todo si lo tenemos en digital y lo podemos compartir con nuestros equipos y podemos manejar la información en formato abierto y todas estas cosas que hemos solicitado tantísimas veces. Y no nos veríamos en esta situación que de verdad antidiluviana. Bien, voy a entrar al tema del asunto. Antes de entrar a la gestión en sí, también nosotras tenemos nuestra crítica en cuanto a la forma. Nosotras tenemos el propósito desde siempre de hacer una oposición constructiva, pero desde luego no nos lo están poniendo ustedes nada fácil si tenemos que ir al despacho del señor secretario y ver allí 20 tomos para ver las cuentas generales de 2019, otros 20 para ver las cuentas generales de 2020, imprimidos en papel en unos archivos que con una letra así de pequeña. Evidentemente eso no facilita nada que podamos analizar las cuentas y podamos aportar lo que a nuestro entender pudiera mejorar la gestión para atender las necesidades de las jerezanas y de los jerezanos. Así que, por nuestra parte, necesitamos información más actualizada, digitalizada y en formato manejable y utilizable. Creo que la señora Álvarez se ha dejado llevar por las malas prácticas de alguna gente aquí presente que no hace política en mayúsculas y creo que ha dejado usted de valorar aquellas otras que sí que hacemos política en mayúsculas y que estamos aquí para aportar. Entonces, nos sentimos tristes en este sentido de que haya preferido no soportar la política cortoplacista de algunos que evidentemente van a sacar algún que otro titular, pero realmente la política que da grandes titulares es la que da resultados, la que trabaja y la que consigue resultados para la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, de verdad, pues nos sentimos muy tristes y queremos que cambie en ese sentido. Bien. Respecto a la aprobación, evidentemente aquí vamos, lo que se traen son unas cuentas que están auditadas, que esta que ha controlado la intervención, que refleja la realidad contable y económica de esos ejercicios, y respecto a eso nosotros no tenemos nada que decir, mucho menos después de haber visto en estas condiciones la contabilidad, pues evidentemente no, las cuentas son las que son y así la vamos a aprobar. No voy yo a decirle a la señora interventora que esas cuentas no son esas, evidentemente lo son. Lo que sí podemos hacer es una valoración de la gestión, ¿no? Porque estas cuentas sí que reflejan una gestión. Respecto de la gestión en general, nosotras lo que más nos preocupa en principio como prioridad son la gestión que se hace del dinero que se destina a asuntos sociales en general, no solo la delegación, sino en todas las delegaciones, aquellos asuntos que entendemos sociales, y ahí vemos que del todo el presupuesto que se ejecuta, tan solo un 23% es lo que se dedica a asuntos sociales en este concepto general. Por tanto, proponemos el propósito de que para el siguiente ejercicio subamos esta ejecución al menos a un 30%. España es uno de los países que menos ejecuta en asuntos sociales. Bien, por otra parte también
hay una cosa que nos ha llamado bastante la atención y es que se haya devuelto 3,6 millones de euros de transferencias de la Administración General del Estado. Queremos saber esto por qué. ¿Vale? También a nivel general las inversiones, entendemos que nuestro presupuesto y nuestras cuentas en cuanto a inversiones pues tienen muy poco por la situación que tiene este ayuntamiento, suponen tan solo un 3%, pero es que de las inversiones presupuestadas tan solo un 60% son las que se han ejecutado. En este sentido también queríamos llamar la atención para ver si hacemos un esfuerzo para ejecutar el 100% de las inversiones, ya que son pocas y que tenemos un municipio que necesita mucho de estas inversiones. Respecto a empleo, que es una de las grandes preocupaciones también, se han devuelto 644.000 euros al Servicio Andaluz de Empleo y no entendemos qué ha pasado para que se hayan utilizado 2,4 millones de euros menos de los presupuestados en gastos de personal de políticas activas de empleo. ¿Y por qué 5,2 millones de euros menos de lo Muchas gracias, señora González. Si me permite un momento, señor Ruiz Verdejo, quiero decir que las cuentas están en Secretaría desde el 20 de septiembre, que yo entiendo la dificultad de los grupos que sois pocos desde el 20 de septiembre. Que todos los grupos, por ejemplo, Ciudadanos ha pedido 10 informes, se le ha enviado. El Partido Popular pidió el otro día todos los informes, la información y se la ha enviado. Por tanto, pedir lo que queráis, pero que está desde el 20 de septiembre. Y aparte, a partir de ahí, pedid lo que queráis. Ya está. Lo demás se modifica cuando estáis trabajando el RON, cuando se modifica el RON, hacemos todo lo que dice el RON, pero aparte de eso, cualquier petición se está dando si lo pedís. Señor Riverdejo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Sin querer perder mucho tiempo en este debate, que por otra parte sí que me parece también importante, pero no es el centro de la cuestión. Simplemente indicar que en este caso en concreto es cierto que lo hemos tenido desde septiembre a nuestra disposición, pero no es menos cierto que estamos hablando de un volumen de información que hace complejo el estudio pormenorizado, ¿vale? Y que estamos en el siglo XXI y que, hombre, existe una tecnología y existen medios para que la información pueda fluir de mejor manera. Esto sin menoscabo del esfuerzo que me consta se hace por parte del personal de Secretaría, porque he sido testigo en primera persona de él. Después, por otra parte, con respecto a la aprobación de las cuentas, lo que les voy a decir vale para las dos, ¿vale? Para la del 19 y para la del 20. A ver, a nosotros hay una cosa que nos viene preocupando mucho desde el principio, no ocurre solo en este ayuntamiento, pero también en este ayuntamiento, y es la baja correspondencia que encontramos a menudo entre lo que inicialmente presupuestamos y lo que finalmente ejecutamos, ¿vale? Yo creo que esto es algo que debiera hacernos reflexionar en la medida de que cuando aprobamos todos aquí un presupuesto, y hemos aprobado varios en estos años, estamos aprobando un compromiso. Evidentemente, la gestión diaria hace que la ejecución final no se corresponda al 100% con lo que inicialmente se había previsto. Pero creo que sí debiéramos emitir cierta autocrítica en el sentido de que, como bien ha comentado la señora González, hay partidas que finalmente no se llegan nunca a ejecutar o que no se ejecutan en la medida en la que estaban presupuestadas. Y después, por otra parte, aunque las cuentas son lo que son y no dejan de ser un reflejo objetivo de la gestión que se ha hecho durante estos 2 años, nosotros no podemos votarla a favor porque no terminamos de compartir determinadas partidas de gasto que existen y más concretamente en relación con la empresa concesionaria Aqualia. Ustedes saben que venimos advirtiendo desde hace años sobre esto y esa es la cuestión fundamentalmente por la que no vamos a votarle a favor. Nos abstendremos en ambos casos porque, insisto, no terminamos de verlo claro. Por lo demás, pues como ha comentado la señora González, la cuenta es lo que es y es un reflejo objetivo, auditado y con el beneplácito de la intervención y tenemos poco más que objetar. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, cada vez que ha venido algún asunto económico a este pleno,
en forma de fondo de ordenación para pago de sentencia o para pago de la deuda de Seguridad Social y Hacienda, hemos manifestado nuestra preocupación por la delicada situación en la que se encuentran las arcas municipales, la situación de este ayuntamiento. Y es que desde bastante tiempo las cuentas de este ayuntamiento son como aquel enfermo que está en la UCI y que simplemente es asistido mediante los préstamos a largo plazo que nos da el Ministerio. Es más, la IREF sitúa al Ayuntamiento de Jerez en una situación financieramente calificada como crítica. Desde nuestro grupo municipal hemos venido viendo la existencia de ciertos indicadores muy preocupantes y que no hacen más que darnos la razón. Por ejemplo, las OPA, que es lo que son las facturas en el cajón para que nos entienda la ciudadanía, que suman más de 50 millones de euros. El PMP, que es el periodo medio de pago, de más de un año. O un indicador muy importante en cuanto al deterioro de la situación financiera del ayuntamiento, que es el patrimonio neto de nuestro ayuntamiento. En 2018 era de 106 millones negativos, en 2019 122 millones en negativo y en 2020 139,4 millones de euros en negativo. Este indicador nos viene a decir que el ayuntamiento está en una mayor quiebra. Sorprendentemente, y a pesar de estos indicadores, vemos que el Gobierno municipal afirma en diferentes foros, como ha sido en los medios de comunicación cuando presentó la liquidación del 20, o aquí mismo en el salón plenario, que ha revertido la situación, que las cuentas están más saneadas, que ha ordenado las cuentas de este ayuntamiento. Pero claro, inclusive aparece un superávit. Acabamos de escuchar a la señora delegada hablando de un superávit presupuestario en 2019 de 27 millones y en 2020 de 29 millones. Claro, habría que decir que ese resultado viene por la adhesión a los préstamos, el efecto de sus carencias y también por lo que acaban de decir los compañeros, por la falta de ejecución de las partidas del presupuesto. Hoy se traen aquí las cuentas del 2019 y 2020 para poner negro sobre blanco la gestión municipal en estos años y para que los grupos con representación en este pleno podamos saber cuál es la realidad patrimonial del ayuntamiento. Ese es el objetivo, señores, saber cuál es la realidad patrimonial del ayuntamiento. ¿A través de qué? Pues a través de las cuentas generales del 2019 y 2020. Pero ¿qué es lo que pasa con estas cuentas que se presentan? Que es imposible saber cuál es la realidad patrimonial de este ayuntamiento. Y no es porque lo digamos nosotros los concejales de Ciudadanos, es que lo dice la propia intervención municipal. Es que si vemos el informe de la intervención municipal de los nuevos principios, de los 9 principios contables que se establecen, se incumplen 6, como son el de la imagen fiel, el del devengo, el de la prudencia. ¿Qué quiere significar? ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto es de primero de contabilidad. Lo mínimo que se puede pedir a unas cuentas generales es que expresen la imagen fiel de una entidad, de una empresa. Pero el que no cumpla ese principio viene a decir que las cuentas no son fiables, que las cuentas no aportan rigor, que las cuentas no aportan veracidad. Y esto lo dice nuestra intervención municipal. Y además expone una serie de irregularidades contables y de incertidumbres que viene a cuestionar hasta la propia contabilidad municipal. Vamos, seamos serios. ¿Alguien no ha visto los informes de intervención? ¿Alguien en su sano juicio puede votar unas cuentas que dice que no son fiables, rigurosas o veraces? Es que las cuentas no reflejan la imagen fiel de la situación patrimonial de nuestro ayuntamiento. Por este motivo, más que justificado, desde Ciudadanos Jerez vamos a votar en contra. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a votar en contra y, sinceramente, lo que habría que hacer es devolver estas cuentas, subsanar esas irregularidades contables que establece la intervención municipal y una vez que esté subsanado todo, las trae, podremos tener o saber o hacer una abstracción de la situación real que tiene este ayuntamiento, porque es que no se puede saber en atención a este informe y votaremos en consecuencia. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Me pide la palabra la señora interventora porque ha vertido usted palabras sobre ella que dice que no se corresponde. ¿Vale? Por tanto, creo que es bueno que todo se pueda aclarar. Señora interventora, tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. No.
Por aquí, ¿no? Ah, gracias, señora alcaldesa. ¿Me escuchan bien ahora? A ver, el informe de intervención ha tratado de reparar ciertas, no irregularidades, sino defectos en la contabilidad que se han producido durante varios años. Esos incumplimientos que usted dice de los principios contables no se dice como tales incumplimientos, sino que hay que subsanar una serie de actuaciones que no se ven que sean regularizadas en cada uno de estos asientos. Por ejemplo, se habla de una cuenta donde hay obligaciones en OPAs, pero realmente muchas de ellas están pagadas. Lo que pasa es que por anteriores criterios contables se han dejado en esa relación todavía. Por tanto, se dice que por razones de prudencia de hecho estamos regularizando ahora mismo. No son 57 millones, son 26 millones. Más adelante, si la concejala lo considera oportuno y usted quiere que le ilustremos sobre este tema, no tengo inconveniente ninguno en cada uno que quiera sentarnos con ellos. Entonces, cuando ustedes revisan la cuenta general, los estados de cuenta, la contabilidad presupuestaria no es falta de conocimiento a veces de ustedes, ¿no? Sino que es difícil descifrar una contabilidad presupuestaria. Entonces, posiblemente muchos de los estados que están viendo no son los que le están dando la información real porque van sobre obligaciones, sobre remanentes. Por ejemplo, la señora Ángel González comentaba el tema de la ejecución, por ejemplo, de las inversiones. No es un 8%, porque usted está viendo un dato que es sobre una incorporación de remanentes de más de 82 millones. Pero no tiene que ver ese dato, porque eso viene arrastrado de ejercicios anteriores. Usted tiene que mirar el dato de los 11 millones que estaba previsto, de los cuales se han ejecutado en puridad, o sea, contratos adjudicados independientemente de los que estuvieran en fase de proceso todavía de adjudicación por contratación, 8 millones. Con lo cual, sobre 10 no es un 0,8, es un 80%. ¿Me comprende? O sea, que muchas veces le digo que no es culpa vuestra, es cuestión de que es difícil interpretar la contabilidad presupuestaria, pero siempre que lo permita la señora alcaldesa, la señora delegada, estoy a vuestra disposición para explicaros, porque así evitamos errores. ¿Quería alguna? Vale. Muchas gracias por la aclaración y decirlo. Es decir, a nosotros también nos pasa cuando vemos el informe, tenemos que recurrir a ella para que nos aclare determinadas cosas, ¿no? Y todo lo que está aclarando no es precisamente negativo, señor Méndez, sino todo lo contrario, ¿no? Que en OPAs no haya la cantidad que usted dice, 50 y tantos, sino 26, que además lo que se haya regularizado la contabilidad es que había cosas en OPA que ya estaban pagadas, perdón, eso es, creo que bastante positivo, como empresas que su factura estaba en OPA, en este momento el dinero ya esté, ¿no?, en la cuenta de las empresas, que creo que además es lo que Ciudadanos siempre dice que va defendiendo. Así que, por el Partido Popular, señora Marín. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues en primer lugar, yo no sé si la señora Álvarez ha mirado bien el informe de intervención. Nos dice que han presentado las cuentas en plazo, pero el informe de intervención, le cito textualmente, dice: de acuerdo con lo anterior, la tramitación de la cuenta que se informa no se ha atenido a los plazos establecidos en la norma. Por lo tanto, estas cuentas, la de 2019 no se presentó en plazo y esta tampoco. El hecho de que la cuenta no se presente en plazo, pues nos hace que el Tribunal de Cuentas nos pida que se retengan los ingresos por parte de la PIE. Por lo tanto, lo primero es decir siempre la verdad, señora Álvarez. Después, a continuación, en este informe de intervención, que no tiene desperdicio, se recoge también que entre esos principios contables, que los que hemos estudiado contabilidad nos han ido marcando siempre la razón por la cual una cosa se podía hacer o no se podía hacer, que aquí parece que no se le da esa importancia que tienen. En el punto cuarto dice que entre los principios contables se ha carecido de la información necesaria para poder dar cumplimiento íntegro en la presente cuenta del Ayuntamiento a los de imagen fiel, devengo, prudencia, no compensación, imputación presupuestaria de gastos e ingresos y de registro. Y entre las causas que indica que por los que no se ha podido cumplir esos principios, habla de la dotación de provisiones.
Algo a lo que, bueno, pues ya nos tienen acostumbrados también en otras empresas, como por ejemplo en el caso de Comujesa, en el que tampoco se dotan provisiones para, por una problemática de IVA. Es decir, no es algo exclusivamente del ayuntamiento, sino que también lo extrapolan al resto de empresas municipales, esta forma de operar. En el informe de intervención se recoge también que la memoria no está completa y que faltan determinados puntos que, bueno, pues vienen recogidos en ese informe de intervención que no vamos a detallar. En relación a los entes dependientes, hablamos de Comujesa, ya en el informe en el informe de auditoría de Comujesa se establecen una serie de salvedades, como la referencia que les acabo de hacer a esa falta de provisión, la dotación de la provisión para determinados riesgos, y como en el caso, por ejemplo, del centro de acogida también muestra una serie de incertidumbres porque tiene un fondo de maniobra negativo. En el caso de Fundarte, pues el valor imputado al patrimonio del edificio del Teatro Villamarta tampoco está soportado por la valoración de un experto, es decir, son una serie de irregularidades que también quedan de manifiesto por parte de los informes de auditoría en otras sociedades. A toda esta forma de operar hay que tener en cuenta también que la intervención refleja su informe como en 2020 ha habido un total de 1.025 expedientes por un importe de casi 5,5 millones de euros que se han gastado pues sin trámites previos de propuesta de gasto, retención de crédito, autorización de gasto y, por tanto, omisión de fiscalización previa de la intervención. En realidad, bueno, los informes de intervención parecen no muestran mucha diferencia el del 19 con el del 20. Quiere esto decir que no se trata de poner remedio, de poner solución a esos problemas existentes. Y como consecuencia de todo ello, también muestra un párrafo final el informe de intervención en el que se refleja que la contabilidad pública o habla respecto a las limitaciones que tiene al cumplimiento de los fines de la contabilidad pública local regulados en el artículo 205 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Es decir, la propia intervención cuestiona el cumplimiento de los fines de esta contabilidad local. Bien, pues ante este informe y analizando las cuentas, se refleja o se puede ver reflejada la situación de crisis, la situación grave por la que atraviesa nuestro ayuntamiento. En primer lugar, si miramos el tema de la deuda pública, pues la deuda de este ayuntamiento asciende a 1.016 millones y además se está produciendo una transformación, se está produciendo un paso de la deuda de corto, que sería la que tenemos en gris, hacia deuda a largo plazo. Continúo después. Gracias, señora presidenta. ¿Me escuchan bien? Sí, vamos a ver. Respecto a las provisiones, a ver, vamos a empezar desde cero. Durante todos los años que ha habido aquí puestos de intervención, sin aludir a compañeros, por supuesto, quizás no se ha tenido, ¿cómo decirlo?, total dedicación en el ejercicio de las funciones. No había provisiones dotadas, no había las salvedades, a veces no se establecía. ¿Se escucha? Ah, ¿ahora? Es que no me quiero quitar la mascarilla. A ver, respecto a todas las incidencias que ha comentado la señora portavoz. Ha habido una serie de cantidades que me ha comentado de provisiones, dotaciones, una serie de salvedades que se hacen en el informe. Entonces, la intervención del ayuntamiento requiere una dedicación extrema, como ustedes saben. Yo me he encontrado con un ayuntamiento contablemente desastroso. No aludo a las personas que hayan intervenido, aludo a lo que me he encontrado. Las cuentas sin hacer, las cuentas sin remitir tribunal en cuenta. Esto es una responsabilidad técnica, no es por salvar a nadie, hablo de la realidad. Es una responsabilidad técnica, no política. Sea quien estuviera gobernando, PSOE, PP, con todo mi respeto, cualquiera de ustedes los que están aquí. Yo soy muy clara en este aspecto.
¿Es una responsabilidad técnica? Porque si yo me encuentro que incluso el día que llego no puedo coger el ascensor porque no había contrato, ahora hay contrato. Los contratos no se paralizaban en la intervención, ahora no se paralizan. Entonces, el informe de intervención trata de ser una respuesta a la situación actual. ¿Que la situación no es buena? Sí, pero que es mejor que hace 7, 8 años también. Porque todas esas OPA, todas esas provisiones que no se han dotado, se tenían que haber dotado desde el año 1999 o anteriores. O incluso anteriores, y no están. Yo lo que no puedo es dedicarme a dotar provisiones para destrozar el presupuesto y entonces no poder gastar. ¿Me comprenden ustedes? No había dotado provisiones, no hay contratos. La situación es difícil, pero mejor que hace 3 o 4 años, sí, por supuesto. Y eso se lo puede poner por escrito. Han visto ustedes cómo ha ido evolucionando el remanente de tesorería, el resultado presupuestario. La deuda ahora mismo será más elevada. Nos hemos quitado proveedores a corto, pero al menos hemos conseguido reconducir la deuda. Los contratos se están reconduciendo y todas las salvedades que hago en mi informe son así. Pero es porque legalmente me veo obligada. Pero que realmente la situación ha mejorado, indudablemente. Y eso no tengo duda, cualquiera de ustedes que quieran se lo explico personalmente. Respecto a los expedientes que hay sin tramitación, ahora habrá habido unos 600, 700 gastos menores. Se le ha dicho a todos los directores de área recientemente en reuniones que hemos tenido que no se van a permitir más OPAs a partir del 22, siguiendo indicaciones y la conformidad, por supuesto, de la señora alcaldesa y de la señora delegada. No se va a tramitar, pero es que si ahora son 1022 o 1025, hace 5, 6, 7 años eran 3 o 4.000. Entonces, creo que hemos mejorado en ese aspecto. Lo que no pueden pretender ustedes es que se mejore una estación que tenía el ayuntamiento y ahora al menos la deuda, sí, eso sí, está ordenada. Ordenada está. Ya sabemos lo que debemos y lo que nos deben. Y sí podemos tener un certificado de Seguridad Social y Hacienda positivo. Entonces, en ese aspecto, me remito a lo que digo en el informe. Creo que he sido bastante dura en el informe, para que lo sepan ustedes, porque las cosas son así, pero que indudablemente estamos, y ya los datos que aparecen son otros. Cualquiera que quiera conocerlos, con el permiso de la delegada, los tendrá. Las OPAs estaban en OPAs, no son 52 millones, y eso lo puedo demostrar porque indudablemente no voy a mentir en una cosa tan obvia. Yo no he pagado esas OPAs, con 25 millones para pagar OPAs no tengo, ni creo que los pagara porque lógicamente sería patrimonio mío, ¿no? Si los tuviera. Pero que ahora mismo hay pendientes. O sea, en OPAs son 26, 25 están pagados. Pero por anteriores criterios, no míos, de intervención, se dejaron en OPAs. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias. Señora Álvarez. Agradezco, Elena, perdón, señora interventora, la aclaración, porque yo entiendo que es una materia bastante compleja y que evidentemente entiendo también que haya grupos que han puesto bastante esfuerzo en intentar entender las cosas y bueno, algunas veces hace falta ayuda y hay que ser honesto y pedir ayuda para entender los documentos que tenemos por delante. Yo creo que es importante que quede claro que parece que a algunos grupos de esta Cámara no les interesa tener un análisis objetivo de los datos de la cuenta general, que precisamente para que sea objetivo no se puede hacer obviando la comparación con años anteriores. Lo decía muy claro la señora interventora. Yo quiero aclarar que no es el Gobierno el que hace las cuentas, que es la intervención municipal. Cuestionar, lo dice la ley, evidentemente. Hombre, lo tengo que aclarar porque la señora del Partido Popular ha empezado confundiendo lo que es los tiempos para aprobar la liquidación y los tiempos para aprobar una cuenta general. Es un error de bulto, por favor, señora del Partido Popular. No es mínimamente serio que se hable de las cuentas como si en 2015 nos hubiéramos encontrado un ayuntamiento nadando en la abundancia y una ciudad como Los Chorros de Oro y la situación económica municipal la hubiéramos generado nosotros, que señores del Partido Popular vienen de gobernar anteriormente, que eran ustedes los que no dotaban las provisiones, eran ustedes los que no dotaban las provisiones. Y aún resulta menos seria irresponsable la actitud y las palabras del Grupo Popular, que una vez más cree que todos padecemos de amnesia y que no hay ni documentos ni datos que acreditan su desastrosa gestión. Llegábamos al ayuntamiento de este modo entre 2019 y... Miren ustedes, en 2015, cuando llegamos, de las primeras cosas que nos informó la intervención y la tesorería municipal era del gran volumen de facturas que el Partido Popular dejó. No solo en OPA, señor Méndez, no confunda. Una cosa es una OPA y otra cosa es un
una factura guardada en un cajón. El otro día también lo leíamos en un medio de comunicación. No tiene nada que ver una OPA con una factura guardada en un cajón. No tiene absolutamente nada que ver. No es una OPA, una factura guardada en un cajón. No solo nos encontramos en el 2015 OPA, sino que nos la encontramos en los cajones sin contabilizar. Sin contabilizar. Eso ocurrió en el 2015, hace 2 días, en este ayuntamiento. De este modo, en 2015, una vez contabilizadas todas las facturas, las OPA y las de los cajones, ascendieron a 120.602.676 euros. Y en 2020, con las cuentas por delante, las OPA están en 51.750.000 euros sin terminar la depuración, que estamos ya casi bastante cerca de poder presentar. Por lo tanto, ya adelanto que el resultado de las cuentas del 2021 probablemente también den luz a un dato muy importante en cuanto a las OPA. Es decir, que tras nuestra gestión de 4 años, hemos aflorado todas las facturas que dejó el Partido Popular en los cajones y nos encontramos que hemos reducido las OPA en 57%. 57%. ¿Sabe usted cuánto hemos pagado de facturas que dejó pendientes de pago el gobierno del señor Saldaña? Hemos pagado 162 millones de euros. Y además el Partido Popular se fue dejando una deuda con Hacienda y Seguridad Social por importe de más de 142 millones de euros. Porque cuando gobernaban no pagaban la Seguridad Social y Hacienda. Nuestro gobierno no solo ha venido pagando puntualmente el corriente, sino que además hemos pagado unos 50 millones de euros de estas deudas con Hacienda y Seguridad Social que dejó sin pagar el gobierno del Partido Popular. Y os recuerdo que hemos incluido en el Fondo de Ordenación lo que aún quedaba pendiente de la deuda con estas administraciones que dejó de pagar el gobierno del señor Saldaña. Además, con los fondos de ordenación que hemos ido suscribiendo, se han pagado 32 millones de euros de facturas dejadas por el Partido Popular. Y las nóminas, solo hay que preguntarle a la plantilla. Aquí tenemos personal de la plantilla. ¿Cómo la cobraban con el señor Saldaña? Hasta 2 meses de retraso. Hasta 2 meses, pues 4, peor, 4 meses de retraso. 4 meses de retraso. Nosotros no ha habido un mes que las paguemos puntualmente. Por favor, para el tiempo. Guarden silencio. Respeten a la señora Álvarez, que está en el uso de la palabra, igual que ella ha respetado a los demás. Nosotros no ha habido un solo mes que no hayamos pagado las nóminas, incluso antes de que termine el mes. Y, por supuesto, la seguridad social de los trabajadores, que eso es una cosa muy grave, no pagar la seguridad social de los trabajadores. Más datos. Remanente tesorería para gastos generales. ¿Sabéis cómo estaba en 2015? En menos 153 millones. ¿Sabéis cómo está en 2020? En menos 61 millones. Hemos reducido en un 62%. Mami, se me acaba el... Vale, genial. Vale, muchas gracias. Bueno, me van a permitir que dé respuesta a las desafortunadas palabras que he tenido que escuchar hoy aquí. No voy a entrar en descalificaciones como se ha entrado el secretario conmigo. No me considero un concejal que tenga más derechos que los demás, ni por supuesto tampoco menos derechos. No considero que se esté haciendo un trato de favor conmigo, ni muchísimo menos, y no hace falta modificar el RON para que se nos pueda mandar la documentación. De hecho, si leo textualmente lo que pone el RON, pone que los expedientes no podrán salir del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto, salvo disposición verbal o por escrito de la presidenta comunicada al secretario general del Pleno. Y así, el lunes, horas después de la convocatoria, pedí a Alcaldía que autorizara que se me mandara la documentación. Estoy respetando las reglas del juego. Quien no lo respeta y quien se llena el pecho con el cumplimiento del RON es quien no lo cumple, porque la Junta de Gobierno local en 10 días tienen que estar las actas en manos de los concejales, y la última acta de Junta de Gobierno local que tenemos es de septiembre, que llegó la semana pasada. O sea que hablamos de cumplir el RON, pero ni la propia Secretaría cumple el RON porque no está mandando las actas de Junta de Gobierno local tal y como indican. Yo estoy acogiéndome a lo que pone en el Reglamento Orgánico Municipal, y es que la Alcaldía puede autorizar a que se nos mande la documentación. La Alcaldía
puede tener a bien no autorizarme. Y no entro en ese reproche. Si no me quiere autorizar, que no autorice a mí o a cualquier compañero o compañera de esta corporación, pero que se atenga a las consecuencias de que este concejal no va a tener acceso a la información y, por lo tanto, no va a poder emitir un voto con criterio cuando llegue el momento de votar. Quiero que lo tengan en cuenta, porque otros compañeros y compañeras sí que me han hecho llegar la documentación, sabiendo estas circunstancias, sí que me han hecho llegar la documentación. Por ejemplo, la señora Collado sí que me ha hecho llegar la documentación relativa a la Fundación del Asilo San José, que se va a votar posiblemente dentro de un rato. O sea, que es voluntad del Gobierno, no lo tomen como un asunto personal de secretaría. Es más, ayer tuve ocasión de agradecer muy especialmente a la compañera que tuvo que estar conmigo hasta las 8 de la tarde aquí en el Ayuntamiento, quitándole tiempo a su familia para que yo pudiera ver el acceso a la documentación, porque no se ha tenido bien poder mandármela, porque no la puedo atender en horarios de 8 a 3. Muy bien, no quiero excepciones, no quiero tener más derecho que nadie, tampoco menos. Me acojo a lo que dice el RON, y el RON autoriza a que se me pueda mandar a mí o a cualquier compañero o compañera de la corporación que lo solicite, que se le mande la documentación. Si no se hace, que se atengan las consecuencias. Sencillamente, y no es una amenaza, sencillamente es que no tengo criterio de juicio para poder emitir un voto favorable en este asunto. Muchas gracias. Bien, señora Álvarez, yo entiendo que usted haga este discurso porque además le es favorable, claramente, de comparar con años anteriores. Estamos de acuerdo. Pero a mí me parece que es un debate nimio comparar para ver quién hace mejor o peor, sino que lo interesante de mirar cómo avanzamos es ver si estamos avanzando, en qué avanzamos más y en qué avanzamos menos, qué margen de mejora tenemos, cuáles son los puntos de mejora. Yo creo que ese es el análisis que tenemos que hacer de la gestión, porque los números son números, pero realmente cuando les meten los dedillos manifiestan gestiones, políticas, prioridades, y ahí es donde me parece que tenemos políticamente la responsabilidad de analizar las cuentas para mejorar, porque estamos aquí para atender a las necesidades de las personas, no estamos aquí para ponernos medallas a ver quién la tiene más grande, sino que estamos para eso. Entonces vamos a ver si podemos mejorar cosas de la gestión que llevamos hasta ahora. Es cierta que la gestión global económica va a mejor. Eso, yo no he entrado en esos datos porque no me parece, o sea, me parece que es indiscutible, quiero decir, son datos. 2 más 2 son 4 y no son 5. Entonces, eso me parece indiscutible. Y entiendo que por otras bancadas se quieran hablar de otros datos, pero desde luego me parece que eso es indiscutible. Pero en cuanto a la gestión, y le decía que para nosotras es lo más esencial, la gestión a nivel de asuntos sociales desde el concepto más amplio de la palabra, nos preocupa que de los 24 millones que del superávit del presupuesto, 17 son en cuestiones sociales que no se han ejecutado, que han dejado de ejecutarse. Nosotras entendemos que se puede gastar más y mejor en asuntos sociales. Asuntos sociales entendiendo vivienda, entendiendo servicios sociales en sí, en asistencias benéficas, entendiendo juventud e igualdad, entendiéndolo en el concepto más amplio de la palabra, porque se trata de llegar a todos y a todas. Otras, para que esto no se haya ejecutado habrá varias causas. Habrá causas que sean justificadas, habrá causas que sean por el tiempo, habrá cosas que simplemente se presupuestaron mal, pero precisamente eso es lo que queremos hacer. Queremos que nos sentemos, que podamos tener las herramientas para valorar cómo se está haciendo para mejorarlo. En este sentido también le llamo la atención a los presupuestos 2022, que me parece que sí o sí tendríamos que sentarnos para ver todo esto que podríamos mejorarlo para los siguientes presupuestos. No con ninguna intención de hacer un análisis en el que diga que PP, PSOE, que es mejor que uno que el otro, sino en el sentido de mirar hacia adelante, que me parece que es el sentido que tenemos que tener las que estamos aquí sentadas, mirar hacia adelante y mejorar todo lo que podamos. Nos
indigna bastante que a nivel de la Delegación de Bienestar Social se ha dejado de utilizar 7 millones de los 6,1 que estaban destinados a políticas contra la exclusión social en un año 2020 como el que hemos pasado. No tenemos la explicación de esto y desde luego nos indigna bastante. En la Delegación de Fomento de Empleo se han dejado de utilizar 3,8 millones de euros, de los cuales 2,3 estaban dedicados a políticas de empleo. ¿Por qué han dejado de utilizarse recursos destinados a asuntos sociales en las otras 7 delegaciones por valor de 6,2 millones de euros? De verdad que nos parece... Hay programas concretos en los que no se ha ejecutado nada. 783.000 euros en atenciones benéficas asistenciales, 150.000 ayuda al alquiler, 140.000 en becas, pensiones y estudios de políticas activas de empleo, 573.000 en el programa de atención individual, servicios comunitarios a personas. O sea, estos son programas que tienen su numeración, que se las puedo decir si quieren, y que me parece que en un año como el que hemos pasado es muy grave y lo que denota es que tenemos otras prioridades en la ejecución y no las que tenemos que estar. De verdad nos parece importante que nos sentemos a negociar los siguientes presupuestos con la intención de poner bien las prioridades, no solo en el presupuesto, sino sobre todo en qué mecanismos nos van a llevar a ejecutarlo al máximo porcentaje posible. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, bueno, he tenido oportunidad de aclarar algunas cuestiones que no terminaba de tener claras, gracias a la señora interventora, con lo cual me quedo bastante más tranquilo de cara a la votación de estos puntos. Pero quería comentar varias cosas. En relación a lo que está comentando la señora González, y que ya lo advertí en mi primera intervención, me preocupa ese contraste entre lo que presupuestamos y lo que finalmente ejecutamos. Me preocupa, ¿vale? No es algo extraordinario, ni en este ayuntamiento, ni en ningún otro, pero creo, insisto, en que debiéramos hacer autocrítica y esmerarnos, porque al fin y al cabo cuando aprobamos un presupuesto estamos haciendo una declaración de intenciones y después lo que terminamos ejecutando es otra cosa, pues evidentemente no hemos estado a la altura de ese compromiso. Después se han comentado varias cosas. La señora Marín ha comentado que le preocupa que estamos convirtiendo deuda en corto a deuda en largo. Tampoco ha descubierto usted la pólvora, es evidente, es lo que venimos haciendo desde hace muchos años y estamos pasando deuda comercial a deuda financiera, pero es que es eso o cerramos el ayuntamiento, porque usted sabe la situación en la que se encontraban las cuentas en este ayuntamiento como consecuencia de años y años de gestión en los que también han tenido responsabilidad ustedes. Después ha comentado que le preocupa, a mí también, la cantidad de partidas que se han ejecutado bajo el procedimiento de omisión de fiscalización. Es verdad que este no es un procedimiento recomendable, no es recomendable ni muchísimo menos, pero el problema lo tendríamos si después hubiera objeciones por parte de la intervención municipal. Y en este caso en concreto parece que ese no es el caso. Y después, con respecto a Ciudadanos, a ver, hay una cuestión que es fundamental y es el verdadero sentido de la aprobación de las cuentas, más allá de que cumplamos con el trámite obligatorio y aquello que se nos impone, que es que podamos tener una radiografía que nos permita cumplir con el principio de imagen fiel al que usted hacía referencia y podamos ver así cuál es la evolución de las cuentas de este ayuntamiento y empresa municipal. A nosotros también nos preocupa que no podamos tener esa evolución por cambio en distintos criterios contables, pero precisamente por eso de intentar ser fieles y de mantener cierto principio de imagen fiel en lo referente a las cuentas del ayuntamiento, yo lo que le pediría es que cuando hable de los datos lo haga sin sacarlos de contexto. A ver, usted ha hablado de más de 50 millones de euros, que bueno, ya le ha contestado el Gobierno que resulta que son 26 en OPAs, 26 millones de euros en OPAs. A ver, usted no estaba aquí, pero cuando en 2015 nos sentamos a ver el volumen de facturas que se habían quedado en los cajones, estos ascendían a más de 100 millones de euros. ¿Sabe usted qué pasa, señor Méndez? Que cuando se intenta regularizar esa factura, eso evidentemente
retrasa el PMP, ¿vale? Usted habla del periodo medio de pago, que se eleva, evidentemente, pero es que hay dos caminos, o seguir dejándola en los cajones o regularizarla. Evidentemente tiene un coste, y es ese. Creo que es indiscutible que la situación económica de este ayuntamiento va a mejor, lo cual no significa que no nos encontremos en una situación crítica, que requiere de respuestas estructurales. A nosotros nos duele la boca de pedirla. Desde luego está bien que tengamos oportunidad de recurrir a determinados balones de oxígeno que nos vienen llegando por parte del Ministerio para tomar un poquito de aire y poder seguir hacia adelante. Pero el problema lo seguimos teniendo, el problema de raíz y al que hay que hacer frente lo seguimos teniendo. Por lo tanto, no vamos a dejar de insistir en que es necesario para las administraciones locales, por un lado, un nuevo modelo de financiación y, por otro lado, una respuesta a la deuda descomunal que algunas de ellas han terminado acumulando, ¿vale? Porque esas deudas, en el caso del Ayuntamiento de Jerez al menos, son impagables, si queremos seguir prestando servicios públicos de manera digna a los ciudadanos. Por lo tanto, simplemente indicar esto. Creemos que la solución, insisto, está todavía lejana, pero al menos vemos que se va avanzando, y eso sí, que seamos autocríticos con la ejecución que hacemos de los presupuestos que todos, bueno, unos más que otros, aprobamos en este pleno. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, más allá del error numérico que se le acepta a la señora interventora, no es menos cierto que tener 26 millones, que supone más o menos el 10% del presupuesto municipal en OPA, pues es una cantidad importante. Tampoco es menos cierto de que desde que este grupo municipal está en esta corporación, hemos participado y hemos ayudado a que se puedan pagar estas OPA, porque hemos actuado de manera responsable y nos hemos adherido a aquellos fondos de ordenación que permitían, entre otras cosas, pues pagar una serie de obligaciones que no tenían una asignación contable en la contabilidad municipal. Pero también no es menos cierto que hay un indicador que nos dice que la cosa no está bien. Me habéis hablado de las OPA, del PMP, pero el patrimonio neto se está deteriorando y eso es una realidad. Y en cuanto a lo que pone el informe de intervención, yo no le voy a hacer ninguna oposición al propio informe que dice la interventora, porque está puesto ahí y me alegro de que desde otro grupo municipal por lo menos me reconozca que sé leer, ¿vale? Porque es que dice que se ha carecido de la información necesaria que se debe tener para que se dé cumplimiento íntegro en la presente cuenta del Ayuntamiento a los de imagen fiel, devengo, prudencia, no compensación, imputación presupuestaria de gastos e ingresos y de registro. Esa es la realidad. Si nosotros venimos aquí para tener o poder conformar cuál es la situación patrimonial de este ayuntamiento, pues el propio informe de intervención nos dice que es imposible, ¿Por qué? Porque se incumplen una serie de principios que lo hace totalmente inviable. Pero yo no le echo las culpas al gobierno municipal, porque sí es verdad que esto viene de muy atrás, por lo menos desde el 2014, que se vienen incumpliendo sistemáticamente con estos principios. Pero tampoco es menos cierto que lleváis ya 6 años gobernando y tenemos que exigirle como oposición que por lo menos vayan mejorando. ¿Y cómo se ven? Pues por lo menos en el cumplimiento de estos principios, Entonces, le vuelvo a decir, desde Ciudadanos Jerez, a nosotros nos gustaría tener en este momento, que para eso se presentan las cuentas generales el 19 y el 20, tener una idea de la situación patrimonial de este ayuntamiento, pero es que en el propio informe de intervención se dice que es imposible. Y cuando hablamos de irregularidades contables, estamos hablando cuando hablamos de que algo es irregular, es porque no se sujeta a una norma. No estamos diciendo ni que se esté cometiendo ningún tipo de delito, que se ponga claro, solamente que como no está sujeto a la norma, aparecen una serie de salvedades. Hablamos de Fundarte. Yo soy patrono de Fundarte y me duele la boca de pedir y solicitar en el patronato que, por favor, se valore por un técnico independiente lo que vale el Teatro Villa Marta. Hablamos también, recientemente ha habido
en Comujesa, pues ha habido la cesión del uso de los terrenos de Zaramotor, que concretamente y particularmente lo ha hecho los propios técnicos municipales, cuando lo ideal sería que lo hiciera una persona externa. Pues esta serie de cosas pues serviría para regularizar ese tipo de salvedades que pone el propio informe de intervención, que no las vamos a enumerar desde Ciudadanos Jerez porque creemos que es un tema muy técnico, pero bueno, como concejales de esta corporación tenemos derecho a saber cuál es la situación patrimonial del ayuntamiento para poder votarlo en consecuencia. Y si estos son los números y estas son las cuentas que se presentan aquí, les repetimos que desde Ciudadanos Jerez no podemos votarle favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marín. Gracias, señora presidenta. Mire, señora Álvarez, yo creo que aquí la que no se entera es usted y el problema lo tiene Jerez con tenerla usted como delegada de Economía. Mire usted, cójase el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y mira el artículo 212, a ver qué dice. Ese artículo 212 nos dice que, acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones, reparo formulado, la cuenta general se someterá al Pleno de la Corporación para que en su caso pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. Estamos a 26 de noviembre. Y por eso el informe de intervención dice que, de acuerdo con lo anterior, la tramitación de la cuenta, como usted dice, no la liquidación presupuestaria, no se ha tenido a los plazos establecidos por la norma. Pero bueno, no le voy a dejar que me distraiga de mi discurso, que es lo que usted pretende, que yo no les dé más información a los jerezanos. Como estábamos hablando, y bueno, me sorprende el discurso del señor Ruiz Verdejo, porque parece que es el concejal 11 del PSOE, contestándonos a nosotros, a Ciudadanos, a mí. Mire usted a mí no me tiene que contestar, usted estúdiese la contabilidad, analice la ¿Usted me va a decir a mí a quién me tengo yo que dirigir en el Pleno? ¿Usted me va a decir a mí a quién me tengo yo que dirigir en el Pleno? Es mi turno y no debe interrumpirme. Usted a mí no me tiene que... Bueno, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero vamos, que evidentemente se ve un poco extraño que usted sea el concejal 11 del PSOE y nos responda a los demás grupos políticos sobre esto. ¿Por qué? Porque usted no se ha estudiado las cuentas, que es lo que usted tenía que haber hecho, analizarla, que evidentemente lleva su trabajo. Bueno, pues estábamos analizando la deuda total del ayuntamiento. Yo lo único que estoy poniendo de manifiesto es la situación en la que nos encontramos. Se ha trasladado buena parte de la deuda a corto plazo, que es la que tenemos en gris, a deuda a largo plazo. Está ahora mismo en un porcentaje de un 75 a largo plazo y un 25 a corto plazo. ¿Esto qué significa? Pues que estamos comprometiendo los recursos de años posteriores, de generaciones futuras. Junto a esta gestión que se está realizando y que compromete gestión futura, a ello hay que añadir también el tema de los préstamos que se están regularizando y que se están pidiendo. Por la agrupación de préstamos que tenemos que pagar a partir del año 2023, tenemos que pagar unos 24 millones de euros. Al año siguiente, en el año 2024, en junio del 2024, se incorporan 11 millones más. Y para 2025, el total de deuda que tenemos que pagar es de 38 millones. Miren ustedes, 38 millones sobre un presupuesto que aproximadamente de 220 millones supone un 18%. Es decir, que el 18% del presupuesto municipal va a ir para pagar deuda. Y si tenemos en cuenta que además de ese 18% para pagar deuda, tenemos en sueldos, que son unos 80 millones aproximadamente, las empresas municipales, que también se llevan unos 15 millones, pues ya me dirán ustedes en qué situación estamos. Se está poniendo en peligro la prestación de servicios y se está poniendo en peligro el sueldo de los empleados públicos. Cosa que evidentemente ya ocurrió cuando el gobierno socialista de Pilar Sánchez estuvo gobernando. Sí. Bien, estoy en mi turno de palabra, señor secretario, estoy en mi turno de palabra.
Bien, ante esta situación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues estamos cada vez endeudándonos a largo plazo, estamos comprometiendo la situación, pero luego tenemos bastante ligereza en realizar determinados tipos de gastos. Por ejemplo, 500.000 euros en asesoría externa, 412.000 euros en asesores del Gobierno, nos gastamos 20.000 euros en una pista de baile, le damos 120.000 euros de sueldo a la asesora de la Presidencia, damos gratificaciones a los que tenemos en el entorno y para despistarnos un poco también la señora Álvarez, pues nos vende una liquidación presupuestaria positiva, que sí, que será positiva, que es verdadero el saldo. ¿Pero por qué? Pues no porque hayan incrementado los ingresos, sino porque se ha dejado de ejecutar el presupuesto. Si no se ejecuta el presupuesto, pues poco dinero les ha sobrado a ustedes. Con respecto al remanente de tesorería, mire usted, la mayor reducción se produjo, de 200 millones se produjo con el Gobierno del Partido Popular en este ayuntamiento. Muchas gracias, señora Marín. Sí, rápidamente, me reitero, error de bulto. En el 2020, con el COVID, se retrasó la aprobación de las cuentas. Error de bulto, lo reitero, bastante bulto, la verdad. Entonces, seguimos. Lo que sí que es indiscutible, que el Partido Popular se fue en 2015 sin aprobar las cuentas del 13. Eso es indiscutible, objetivo. Y fehacientemente lo puedo acreditar con la documentación obrante. Les recuerdo que el señor Santiago Galván trajo a este pleno la aprobación del 2013. Eso es indiscutible. En segundo lugar, evidentemente, la señora González, yo comparto con ella el planteamiento que hace de tener herramientas para la ejecución, pero lo que hoy traemos a este pleno es la aprobación de las cuentas. Y es un principio de educación que cuando se evalúa a una persona no se obtiene una calificación fuera de la situación educativa, se evalúa la progresión de un alumno o de una alumna. Si una persona tiene dificultades para alcanzar los objetivos, se ponen medidas compensatorias y luego al final la evaluación de cualquier docente es sobre la progresión de esa formación. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo no estoy sacando una bandera de victoria y diciendo ya está resuelto. Por cierto, señor Méndez, lo que se ha generado en 30 años es imposible resolverlo en 6 años. Es totalmente imposible resolverlo en 6 años. Y usted me está hablando de que vaya situación más mala, 26 millones de OPA, perdone. 120 millones de OPAs. Y lo que le pasa a la señora Marín, que le escuece, es que los grupos de la izquierda de este pleno son responsables. Son responsables ¿por qué? Se lo voy a explicar. Porque vivieron con este gobierno lo que nos encontramos en 2015, que era de vergüenza. Los trabajadores no cobraban la nómina. La seguridad social no se pagaba. Y los empresarios no cobraban porque la factura no estaba en OPA, la factura estaba en los cajones para engañar al ministerio del señor Montoro. Esa era la verdad, la verdad. ¿Y qué hicimos? Un grupo de trabajo donde ellos se pusieron como cualquier otro concejal a trabajar, a poner criterios objetivos, a ordenar y a reconocer las OPA. Que no era fácil, que no era fácil. Hubiese sido más fácil dejarlos en el cajón. Ahora bien, las empresas y el empleo de esta ciudad se hubiese ido a pique, porque lo que hicieron es de tener muy poca vergüenza, de contratar trabajos, prestar un servicio y coger la factura y guardarla en un cajoncito. Eso es lo que hizo el Partido Popular, el gobierno del señor Saldaña. Demuéstrelo usted, demuéstrelo usted. Por favor, para el tiempo. Por favor, Por favor, estamos en el uso de la palabra. Está la teniente alcaldesa, ¿vale? Simplemente. Y por tanto, yo sé que les cuece, pero dejen hablar, igual que hemos respetado perfectamente hablar. Pero yo también lo he dicho, que cada uno respete el turno de palabra de todo el mundo, ¿vale? En resumen, seguimos con los datos objetivos, datos de la intervención municipal, no son datos de este gobierno. En 2020, el pendiente de pago de nuestros contratistas se ha vuelto a reducir, situándose en 182 millones, cuando en el año 2014 el partido del señor Saldaña dejó 198 millones de deuda a los empresarios y empresarias de esta ciudad. Y esto lo único que demuestra que cada año se está pagando más facturas
tanto las que generamos en el mismo año como las que están pendientes en años anteriores, reduciéndose, por tanto, el importe de la deuda comercial. Sí, pasamos deuda comercial a financiera, cambiamos intereses de un 8% a un 0,34%, por lo tanto, no estamos incrementando deuda. Las facturas de contratistas generadas en el 20 se quedaron pendientes de pago en el 2020, ascendió a 36 millones, es decir, termina el año, hacemos la contabilidad y se nos han quedado 36 millones. ¿Sabéis cuántos quedaron en 2014 de ese año? 89 millones. 89 millones, termina el año y vemos cuánto nos queda por pagar en el 2014, 89. Es decir, el Gobierno del Partido Popular dejaba de pagar casi 3 veces más que se quedó pendiente en 2020. Podría seguir.